Y hoy es un tema interesante, muy interesante, eh, y vamos a hablar de cristianos mentalmente sanos. Y hoy vamos a hablar de esto en particular, porque es un tema que quizás muchas veces no se tiene muy en claro, ¿no? Dentro de nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces es lo que queremos hablar hoy. Porque hay jóvenes y cristianos, no solamente jóvenes, sino todos hermanos de la iglesia, ¿no? Que aman profundamente a Dios, que tienen un gran amor por Dios, que son personas de oración, son personas que sirven, son jóvenes que quizás están o están comenzando este caminar en la fe cristiana, ¿sí? Que oran, pero resulta que están afrontando situaciones como sentir ansiedad, ¿sí? Sentir quizás ataque de pánico, quizás hay alguno que esté luchando con depresión, ¿sí? Y van a la iglesia y realmente intentan y buscan, pero, pero eso sigue ahí, eso no, como que pareciera que algo sucede. Entonces, a veces la pregunta es, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces nos preguntamos si será falta de fe, será que hay algo más que no lo vemos, será que hay algo espiritual, o será que yo necesito una ayuda más. En fin, son temas que realmente enfrentamos, ¿sí? Como cristianos y más como jóvenes, ¿sí? Según las estadísticas mundiales, ¿sí? Después de la pandemia del año 2020, eh, las consultas por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico ha aumentado abismalmente. Pero yo quiero, para comenzar, hablarles sobre unos datos, ¿sí? Cuando me puse a preparar la conferencia, me puse a investigar y me encontré con unos datos que realmente me sorprendieron y también me dejaron de cierta manera preocupado, quizás, o un poco inquieto, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 1 de cada 7 jóvenes, ¿sí? Tiene algún tipo de trastorno mental. 1 de cada 7 jóvenes. Estamos hablando de población de jóvenes, ¿sí? Y también dice que la cuarta causa de muerte en jóvenes a nivel mundial es el suicidio. La cuarta causa de muerte en jóvenes a nivel mundial es el suicidio. Según UNICEF, ¿sí? Dice que 1 de cada 5 jóvenes se siente deprimidos o sin ganas de vivir o que no encuentra un propósito para su vida. 1 de cada 5 jóvenes. O sea, si aquí estamos reunidos hoy 30, es muy probable que 5, ¿sí? No se encuentren sin ganas de vivir, se encuentren quizás deprimidos o que no encuentran el propósito de su vida, ¿sí? Según otros estudios también dice que el 44% de los jóvenes viven en una tristeza constante, ¿sí? Y que casi el 19, el 18,8, casi el 19% de los jóvenes ha pensado en el suicidio. En algún momento de su vida han pensado en suicidarse, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un problema, ¿sí? No estamos hablando solamente de un problema, sino que estamos hablando de toda una generación que viene siendo atacada, ¿sí? En esta área de su vida. Y usted me dice, bueno, eso está bien, eso es, claro, el mundo no tiene a Cristo, le falta esperanza, ¿cierto? Pero me puse a buscar un estudio del grupo Barma, que es un grupo que se encarga de hacer estudios eh, eh, cristianos, ¿sí? De hecho, de ellos yo he visto varios estudios en los que hablan, por ejemplo, la importancia de que un niño o un adolescente
eh, entregue su vida al Señor en la adolescencia y la niñez, que eso marca su vida y que permite que por mucho tiempo permanezca. Bueno, dentro de esos estudios, y esto fue lo que más me sorprendió, hay un estudio que habla sobre la salud mental en pastores, en ministros de Dios, ¿sí? Y según este estudio, dice que a nivel mundial, el 54% de los pastores sufre del síndrome de Burnout. Que el síndrome de Burnout, ¿qué es? Es más que nada es el agotamiento mental, ¿sí? Es un agotamiento mental. Entonces, que el 54% de los pastores a nivel mundial han sufrido este síndrome o sufren de este síndrome. Que el 56% ha experimentado o vive depresión. 56% de los pastores a nivel mundial. Y 65% de los pastores en algún momento o experimentan o han experimentado soledad extrema, ¿sí? Y eso es a nivel mundial, pero también encontré que la Universidad de Antioquia, ¿sí?, aquí en Colombia, hizo un estudio y en el que revelaba que el 52% de los pastores en Colombia han sufrido o sufren depresión. Entonces, estos son números que realmente a uno le sorprende, ¿sí?, y le asusta. Porque uno puede decir, bueno, está bien, pero que inclusive el 18% de los pastores haya pensado en algún momento en el suicidio, es algo que es preocupante, ¿sí? Y estamos hablando de pastores, ¿sí? Estamos hablando de ministros. Así que imagínense ustedes, ¿sí?, cuánto más serán nuestros líderes, nuestros hermanos, nuestros jóvenes, ¿sí? Hay algo claro que hay que entender, que el ministerio no nos hace inmune, ¿sí? Inclusive quizás a veces nos hace un poco más vulnerable a todos, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que comenzar a hablar y entender, ¿sí?, que es algo que está instalado. Ahora, la pregunta es, todos estos pastores, ¿sí?, ¿qué pasa con sus vidas? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar y a adentrarnos un poco más y a detallar esto. Y hay algo claro que tenemos que entender. Hace unos 2 semanas o 3, escuchaba una frase que realmente a mí me sorprendió y me impactó, me pareció muy llamativa. Y es que la frase dice lo siguiente: un líder que no sana sus heridas puede convertir sus heridas en reglas, o hasta inclusive en doctrinas. Un líder que no sana sus heridas puede convertir sus heridas en reglas o en doctrinas, ¿sí? Y esto es sencillo, psicológicamente tiene una explicación muy sencilla, y es que cuando nosotros no sanamos algo de nuestra vida, ¿sí?, emocional, lo empezamos a ver en todo, lo empezamos a reflejar en todo, lo empezamos a mirar en todo. Entonces, psicológicamente, eso es algo que si nosotros no tenemos algo sanado de lo que hayamos vivido, ¿sí?, quizás no vamos a encontrar con esta realidad. Por ejemplo, quizás a alguno le suene conocido o cercano, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un líder o ministro o hermano de la iglesia que es muy controlador, por ejemplo, si tienes el tema de querer controlar todo, estar pendiente de cada hermano, de lo que haga, de lo que dice, el pastor está encima de lo que... hay una situación, y es que seguramente tienes problemas de inseguridad que todavía no han sido sanados, ¿cierto? O por ejemplo, aquellos que constantemente emiten juicio, ¿cierto? Esos que juzgan a todo el mundo y todo el tiempo están tirando juicios sobre lo demás. Quizás hay algo que no han sanado de culpa interna, quizás hay una culpa interna que todavía tiene y no han podido sanar. O por ejemplo,
cuando te encontrás un hermano o un líder en la iglesia que es muy rígido, que no le permite ni siquiera al Espíritu Santo guiarlo porque se rige muy estrictamente en cosas que no pueden salirse de lo que él tiene armado, es seguramente hay algunas heridas de miedo, ¿sí? Que no le permiten, ¿sí? O hay hermanos que evitan las emociones porque tratan de espiritualizar todo. Todo lo espiritualizan. Todo. Y en realidad lo que están es tratando de evitar, ¿sí? Sus emociones, de involucrar sus emociones. Y hay una realidad. Y nosotros podemos decir, criticarlos a cada una de estas personas, pero en realidad estas personas no están mintiendo ni están haciendo algo mal. Ellos lo que pasa es que están viviendo a través de sus heridas. Como no han sanado, todavía viven o ven a través de sus heridas. Y para ellos, eso es lo que ellos están viendo. Su visión no está clara, su mente no está clara. Entonces, o sea, no es algo que uno puede decir, pero es que quizás hay cosas que no puedo tratar. Entonces, cuando como cristianos, como hermanos, no nos enfrentamos a estas situaciones que vivimos cada uno. Yo creo que todo el mundo tiene situaciones que ha vivido a lo largo de su vida, ¿sí? Situaciones traumáticas de distintas índoles y tamaños, ¿sí? Que para cada uno es importante o ha marcado la vida de cada uno, pero que si se viven, si sucede, todos hemos sucedido. Entonces, ahí es la importancia de que yo como cristiano, ¿sí? Pueda tratar de buscar que eso sea sanado, ¿sí? Ahora, vamos a entrar en una parte en la que, lamentablemente, quizás cuando nosotros planteamos estas situaciones en la iglesia, en los hermanos, nos encontramos distintas posturas, ¿sí? Hay iglesias que nos vamos a encontrar con una postura, con otra, hay líderes que vamos a encontrar con una postura, con otra, pastores que vamos a encontrar con una postura u otra, ¿sí? Y entonces nos encontramos con dos tipos de posturas. La primera es la que dice que todo es un tema espiritual. Todo es un tema espiritual, ¿sí? Por ejemplo, si tienes depresión, si tienes, no sé, ataques de ansiedad, si estás viviendo un trauma, todo es a causa de algún espíritu o demonio que está influyendo en tu vida. Entonces hay que hacerte liberación y con esa liberación tú vas a poder ser sano nuevamente. Entonces, o sea, nos encontramos con eso, ¿sí? O es porque no tiene la fe necesaria, es porque tu fe necesitas tener más fe, ¿sí? Entonces, el problema ya eres tú porque tú no tienes la fe necesaria, ¿cierto? O, por ejemplo, también pasa porque no oras lo suficiente. ¿Sí? Es que tú no estás orando lo suficiente, no tienes, ¿sí? Entonces, por eso es que todavía se enfrenta a esto. Y digamos que entonces este problema es que ignora, ¿sí? El cuerpo, ignora el mente, la persona solo se enfoca en lo espiritual. Literalmente, yo llegué a estar en un lugar donde ni siquiera cuando el Espíritu Santo ministraba y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa a menudo que cuando el Espíritu Santo me ministra, comienzo a llorar, o sea, hay lágrimas, pero es a causa de la administración del Espíritu Santo, ¿no? Y yo me acuerdo que llegó un momento, literalmente lo viví, eso fue algo que viví, en la iglesia nadie podía llegar a ser ministrado por el Espíritu Santo, porque en cuanto te veían llorando, te veían con lágrimas, iban sobre ti y decían, espíritu de tristeza, sal fuera, suéltalo, espíritu de tristeza, espíritu de dolor. Y a mí a veces me sorprendía y yo me quedaba asustado, es que
no podíamos ni siquiera, ¿sí? dejar mostrar lo que el Espíritu Santo estaba ministrando en eso. Entonces, es una postura que es un peligro, ¿sí? Cuando todo lo vemos por el tema espiritual, cuando todo lo vemos por el lado de demonios, cuando todo eso se vuelve algo peligroso, ¿sí? Se vuelve algo peligroso, porque inclusive puede lastimar, herir personas, herir gente, herir hermanos, hermanos que se van a sentir mal, que se van a sentir quizás que ellos no merecen estar ahí porque la fe no les es suficiente, se cuestionan su fe, se cuestionan si entonces son ellos los que están mal, ¿por qué pasan esto y repiten esto? Entonces se cuestiona este tema, ¿sí? Y esa es una postura. Y tenemos el otro extremo, ¿cierto? Donde todo es mental, ¿sí? Donde todo es mental, o sea, todo se soluciona solamente con terapia, todo se soluciona con, no sé, ir al psiquiatra, medicamentos, todo es una explicación lógica. Tu problema es este y este, lo otro. Simplemente no es algo espiritual, el Espíritu Santo no se mueve, o sea, se van al otro extremo, ¿sí? Que también es muy peligroso, ¿sí? Cuando queremos racionalizar todo y todo es por alguna razón mental o física, ¿sí? Entonces, también tenemos el otro extremo, ¿sí? Pero resulta que hay algo muy particular que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo y buscar en sus Biblias Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Como que no. Bueno, yo lo leo entonces. Amén, pastor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor, amén. La palabra nos habla de que nosotros, ¿sí? Todo nuestro ser, ¿sí? Está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? O sea, nuestro ser está formado por estos tres, ¿sí? El cuerpo es nuestro cuerpo, es la parte física. El alma es la que guarda todas las emociones, los pensamientos, ¿sí? Y tenemos la parte del espíritu, que bueno, es una parte que está conectada, ¿sí? Al Espíritu Santo. Entonces comprendemos que no todo puede tener un origen espiritual y a veces no todo puede tener un origen físico, ¿sí? Tenemos que aprender a comprender que hay cosas que pueden tener un origen físico, natural, ¿sí? Del cuerpo, pero hay otras que pueden tener un origen, sí, espiritual. Y de esto, de hecho, la Biblia nos habla y vamos a encontrar ejemplos en la Biblia, ¿sí? En Marcos, si alguien quiere leerlo, Marcos capítulo 5, verso 9. ¿Cierto? Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Amén, amén. ¿Qué nos encontramos ahí? Estamos hablando del Gadareno, ¿no? Del endemoniado Gadareno, ¿sí? Y encontramos que él sufría, ¿sí? Ataques, sufría
ataques espirituales y que sí, evidentemente, había un origen espiritual, ¿sí? Que había un demonio que lo atormentaba, que había, bueno, no uno, miles, ¿cierto? No uno solo, sino miles que lo atormentaban, ¿sí? Que le causaba todo lo que él pasaba, lo que él sucedía, ¿no? Porque la Biblia nos cuenta que él caminaba desnudo por ahí, que lo habían intentado encadenar y que él rompía la cadena, que dormía entre las tumbas, ¿no? Entre los sepulcros, ¿cierto? Entonces, evidentemente, era alguien que tenía una opresión muy fuerte, que sufría, ¿sí? Pero la raíz de él era algo espiritual, ¿cierto? Pero también nos encontramos con otras que no son quizás de origen espiritual, ¿sí? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Amén. Dice Primera de Reyes 19, 4, lo leo en el nombre de Jesús. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén, amén, gracias, David. Amén. Estamos hablando del profeta Elías, ¿sí? El profeta Elías, el mismo que había acabado, ¿sí? Con los profetas de Baal, el mismo que, mejor dicho, ¿sí? Dios había usado grandemente en cosas increíbles. Por un momento dado, también quiso morirse, ¿sí? Por un momento dado también tuvo esa depresión, vivió algo y que no tenía un origen, ¿sí? Espiritual. Él se sentía mal, ¿sí? También nos encontramos, por ejemplo, con David, cuando él escribe el Salmo 42:11, dice, el Salmo 42 encontramos cuando él dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Cierto? Él está hablando: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Sí? Él está hablando de que él se siente mal, de que él expresa sus sentimientos, ¿sí? Y yo creo que este es como el más que a mí me impactó cuando estaba preparando esto, es Mateo 26:38, ¿cierto? Mateo 26:38. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 26:38. Yo lo leo, pastor. Ok. Dame un momentico. Mateo 26:38. Leo la palabra con unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén, gracias, Camila. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y lo estaba diciendo Jesús. No lo estaba diciendo cualquier otra persona, ¿sí? Lo decía Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba a punto de enfrentar algo muy difícil, estaba a punto de comenzar a vivir lo que iba a ser, ¿sí? Ser entregado, ser flagelado, cargar con la cruz, ser crucificado. Y en ese momento él dice: me siento de esta manera, ¿sí? Si cada uno de estos hombres, y hasta Dios mismo, así lo vamos a decir, pasaron por eso, que tú, mi hermano, mi hermana, joven, que tú, ministro de Dios, pases por esta situación, no te hace débil, no te hace más débil, no te hace un mal cristiano, no te hace un peor cristiano, no te hace alguien falto de fe, no te hace falta,
no te hace alguien que no sirves para estar sirviendo al Señor o para caminar en el Señor, ¿sí? Sino que es algo que quizás muchas veces necesita o acompañamiento, necesita ayuda, ¿sí? Necesita quizás que otros hermanos también estén acompañando en esta situación, ¿sí? Porque muchas veces cuando no entendemos esto, ¿sí? Cometemos errores, ¿sí? Y decimos cosas que, como yo lo decía al principio, pueden lastimar o herir. Por ejemplo, de decir, eso es falta de fe, ¿cierto? Te falta fe. Es que tú sigues pasando por esa depresión, es porque no tienes fe suficiente. El Señor te va a sacar de esa depresión, sino que tú no tienes fe, ¿sí? O es que te falta orar más. Te falta orar más. O muchas veces personas que están viviendo algo difícil, ¿sí? Y muchas veces gente que te dice, es que eso es un demonio. Estás endemoniado, ¿sí? Y como vemos, podemos cometer el error, ¿sí? De juzgar a alguien sin conocer realmente lo que sucede. Yo lo que quiero decirte es que tú puedes amar a Dios y aún así necesitar ayuda. Tú puedes ser alguien que ame a Dios, pero eso no significa que tú no necesites ayuda, ¿sí? Y yo quiero que leamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. Te escucho, Camila. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Muchas gracias, Camila. Aquí tenemos que entender algo importante, ¿sí? El espiritual va a juzgar lo espiritual, ¿sí? Va a entender lo que está pasando espiritualmente, ¿sí? El natural jamás va a entender lo espiritual, obviamente. Pero, ¿a dónde va esto? ¿Sí? Dios nos dio la capacidad a nosotros de discernir, ¿sí? Y discernir es entender lo que está sucediendo, es comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, y aquí es donde entra un punto muy importante, ¿sí? ¿Quiénes pueden discernir espiritualmente? ¿Quiénes tienen la capacidad de discernir espiritualmente? ¿Quién tiene la capacidad de poder observar si algo está pasando espiritualmente? ¿Alguien natural? No, ¿sí? Alguien espiritual. ¿En qué sentido? Alguien que esté en intimidad con el Espíritu Santo. Alguien que esté en intimidad con el Señor, ¿sí? Alguien que viva esa relación con Él, ¿sí? Entonces, para nosotros comprender lo que sucede muchas veces, nosotros, si lo vemos desde la forma solamente natural, sí vamos a correr el riesgo de ser alguien que todo lo ve desde la manera natural. Y todo pasa por un problema mental, por un problema emocional, por un problema, digamos, de salud física o mental, ¿sí? Pero el espiritual tiene la oportunidad, ¿sí?, de poder entender si es algo natural o es algo que pasa en el plano espiritual, ¿sí? Si es un ataque espiritual, si hay alguna influencia espiritual, o realmente esta persona está pasando algo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, hay que comprender que hay personas, muchas veces nosotros como ministros tenemos que aprender también muchas veces esto.
Porque hay gente que va a llegar y va a llegar con problemas, con situaciones. Y nosotros vamos a querer, todo lo vemos desde el punto de vista espiritual, pero a veces tenemos que tener la capacidad de comprender que esa persona necesita una ayuda profesional, ¿sí? Que necesita de un profesional, porque quizás esa persona necesita ver un psicólogo, ¿sí? Necesita ver un médico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar a entender esta situación, ¿sí? Pero también tenemos que estar atentos cuando hay algo, ¿sí? Pasando en lo espiritual. Cuando hay algo que está pasando y que puede ser algún ataque del enemigo, ¿sí? Algunas situaciones que el enemigo quiere presentar, porque realmente también pasa, ¿sí? Cuando vemos que el enemigo quiere, quizás muchas veces tratar de meternos ideas y, ¿sí? de angustiarnos, pero pasa todo por lo que nosotros podamos discernir, tanto de una manera como de la otra, ¿sí? Tanto de la manera espiritual como de la manera natural. Y las personas que podemos discernir esto son aquellas personas que realmente tienen una vida espiritual en el Señor, ¿sí? Y esa es una gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos. Y es una gran ventaja que quizás muchas veces no nos damos cuenta. Pero siempre tenemos que entender que hay que saber equilibrar, ¿sí? Hay batallas que se oran, ¿sí? Pero hay procesos que se sanan. Hay batallas que se oran y hay procesos que deben sanarse, ¿sí? Hay situaciones en las que Dios va a estar peleando por ti, pero hay situaciones en las que Dios va a estar caminando contigo, ¿sí? Por eso no podemos como iglesia estigmatizar a un joven, a un adolescente o a una persona, cualquier persona que llegue con problemas y nos hable de problemas de depresión, que nos hable con problemas de ataques de pánico, de angustia. No podemos, quizás muchas veces nosotros hablarle desde lo solamente, hay que comprender que necesitamos, hay hermanos que necesitan de nuestra ayuda, ¿sí? Y no por eso dejarlos a un lado, hacerlos a un lado, no por eso estigmatizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos comprender, ¿sí? Que así como lo veíamos al principio, ¿sí? Inclusive nosotros los pastores, los ministros, necesitamos, ¿sí? Muchas veces esa ayuda, yo creo que cualquier persona puede necesitar esta ayuda. Yo sé que es algo que quizás muchas veces no se entiende o no se ve normalmente en la iglesia, ¿sí? Porque normalmente uno encuentra con que, no, que ir al psicólogo es el diablo, ¿cierto? Porque todavía nos encontramos con eso. Pero en realidad tenemos que ser conscientes que hay hermanos que muchas veces necesitan de esta ayuda, ¿sí? Y no podemos, porque así como Dios nos dio, porque si no sería lo mismo, ¿por qué vamos al médico? Vas al médico, al doctor, a que te trate una enfermedad, porque es una de las formas en las que Dios también obra, ¿sí o no? Dios hace milagros a través de médicos, de doctores. Dios hace milagros a través de cirujanos, ¿sí? De la misma manera que Dios lo hace a través de ellos, Dios también puede utilizar otros profesionales para hacer otro tipo de sanidades y otros milagros, ¿sí? Entonces, no podemos muchas veces nosotros ponernos en esta situación. Y realmente yo creo que Dios tiene algo preparado para todos nosotros. Dios quiere sanarnos. Dios no quiere una iglesia o líderes o pastores o hermanos que estén caminando heridos, con traumas, con situaciones de la infancia, con situaciones de su vida que todavía siguen doliendo, que no han podido superar. Yo creo firmemente que tenemos un Dios, ¿sí?, tan misericordioso,
Él quiere sanarnos en todas nuestras áreas, en las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Tú no mandas un soldado a la guerra que no esté apto para ella. No vas a enviar, jamás un general va a enviar a la guerra un soldado que no esté apto. El Señor tampoco va a usar un soldado que no esté apto, que no esté sano. Y es importante estar sano, ¿sí? En todos los aspectos. Así que hoy yo quería compartirle, y este era el tema que quería compartir, ¿sí? Este es el tema que quería hablar hoy con ustedes, ¿sí? A mí me gustaría, bueno, quizás ahora para finalizar, porque ahora vamos a dar el tiempo de las preguntas, como siempre lo hacemos, pero para terminar, si el pastor Henry me permite, quisiera que pudiéramos orar por cada uno de ustedes y pedir al Señor, ¿sí?, que de la manera que Él crea más correcta, Él sane toda herida emocional, ¿sí? Toda herida que quizás nos crea inseguridad, que quizás nos crea, todavía exista culpa, miedo, ¿sí? Que quizás no queremos enfrentar algunas situaciones en nuestra vida, quizás nuestro ministerio o nuestra vida cristiana está estancada porque necesitamos que el Señor sane algo, ¿sí? Que no es físico, que no es en el cuerpo, pero que quizás está en nuestra alma, en nuestra mente, ¿sí? Entonces, Pastor Henry, ¿usted quiera aportar algo? Gracias, Pastor Ariel. Y sí, yo quiero aportar algo y quiero decirles una escritura que el Señor me trajo ayer, y que para mí fue como una revelación, y fue algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa palabra dominio propio, ayer el Señor pues me mostró esa palabra dominio propio como una mente sana, como una mente sana. Ahora, muchos de nosotros, todos, sean jóvenes y pastores, como decía el pastor Ariel, hay muchos pastores que sufren de soledad, bueno, de muchas cosas. Entonces, yo creo que el problema radica también es en la mente, porque ese es el tema de hoy. Y entonces, pensando en eso, en el dominio propio, en una mente sana, vino a mi mente también esa escritura donde Pablo le dijo a los filipenses, le dijo de que pensáramos, o que pensaran, les dijo Pablo a los filipenses, les dijo, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Yo creo que muchos de los problemas emocionales o mentales vienen cuando nosotros pensamos en algo que no es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, y eso causa mucho problema. Y lo otro también es de algo que Pablo dijo a los corintios. Pablo le dijo que aunque andamos en la carne, no luchamos en la carne, ni militamos, para usar una palabra más bíblica. Dijo, andamos en la carne, estamos en esta carne débil, en esta carne pecadora, pero no militamos en la carne. Y después dice que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Y yo creo que en muchos, yo creo que en toda la humanidad, el enemigo crea fortalezas aquí en la mente. Se ha creado fortalezas, y esas fortalezas son pensamientos, formas de pensar, formas de ver las cosas, costumbres. Una fortaleza es una costumbre. Pero después el apóstol Pablo le dijo a los corintios acerca de derribando todas esas fortalezas y llevando todos esos pensamientos cautivos. Y yo creo que ahí es donde está el secreto. Uno, cautivar esos pensamientos, porque de no cautivarlos, el pensamiento nos cautiva a nosotros. Si nosotros no cautivamos el pensamiento me va a cautivar a mí, ya sea un pensamiento de temor, ya sea un pensamiento de pánico, ya sea un pensamiento de duda, un pensamiento de baja estima, y muchos hemos sido encarcelados o hemos sido aprisionados por ese tipo de fortalezas, de pensamientos, de argumentos. Amén. Entonces, vamos a hacer entonces una oración, si fue lo que me pidió el pastor Ariel que hiciera. Sí, sí, pastor. Bueno, no sé si alguien quería preguntar algo, y si no, poder pasar a que podamos orar por eso, por que Dios también pueda hacer y obrar en nosotros, ¿sí? Y sanar quizás todo aquello que el Señor necesita sanar y que quizás ha estado atacándonos, influyendo mentalmente también. Ana María alzó la mano para hablar. Ana María, te escuchamos. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. El aporte que quiero dar pues en esta noche es con referencia a lo que decía el pastor Ariel, de que no omitamos o no llevemos a ambos extremos cuando se habla sobre la salud mental. Lo hablo pues desde mi experiencia. Yo antes trabajaba junto con el pastor en una empresa, y a raíz de muchos problemas personales, sufrí de depresión, tomaba medicamentos para poder dormir y para estar despierta. Y pues yo no era cristiana, pero en ese momento, pues yo a él lo conocía como el jefe de la empresa, pero no sabía que él era cristiano, o bueno, que sí era cristiano, pero no sabía como que hasta qué fondo era o cómo era ese mundo. Entonces, él un día, cuando se dio cuenta, como no sé, una pequeña situación, él se acercó con mucho respeto, no como minimizando como el caos que yo tenía en mi mente, sino como dándole una importancia, la importancia que quizás yo en ese momento quería que me dieran, pero que no encontraba en ninguna parte. Entonces, yo creo que es muy importante de que todos nosotros le podamos brindar esa importancia a nuestros chicos que tenemos a cargo, o a cualquier persona que conozcamos y esté pasando por una situación, o si no conocemos la situación de cada persona, siempre estar atentos, porque pues en esa época yo no era cristiana, pero gracias a eso, cuando él oró por mí, cuando él habló conmigo, no se fue ni al extremo de que era un espíritu o algo, porque yo me hubiese asustado. Y ahorita pues yo lo veo así, yo digo, no, donde él me diga eso, yo, quién sabe qué sería de mí. O si él quizás hubiese minimizado, no, a ti no te pasa nada, o eso es algo
pasajero, no le presté atención, quizás yo no estuviera sirviéndole hoy a Dios como le sirvo, Dios no me hubiese regalado un hogar, porque pues yo siempre pienso, si Dios no lo coloca a él en el camino, mi vida no sería esta, estuviera contando otra historia. Entonces, no minimicemos como los problemas o el caos que cada uno de nuestros chicos traen a nosotros, porque para ellos es algo de suma importancia. Entonces, ese era el aporte que yo les quería dar. Amén, Anita. Gracias, Anita. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. La mano lo Amén, levantó Anita. Ubercito Castillo y David, que también levantó la mano. No sé, Ubercito, no sé quién es, ¿no? Ok, entonces David, ahí veo que levantaste la mano, no sé si quieres hablar. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, David, amén. Bueno, más que una pregunta, sí quisiera, como joven conocedor, también dar un aporte y animar a todos los jóvenes. Me parece de gran bendición y agradezco al pastor Ariel pues por este mensaje que trajo en esta noche. Muchachos, en el mundo pues a veces se torna mucha oscuridad para nosotros, inclusive que estamos en la iglesia, que estamos queriendo servir a Dios. Nosotros también somos atacados por esa soledad, por esa oscuridad, porque hacemos parte del mundo en el que estamos. Pero hay algo que a través de esta palabra Dios me toca en el corazón, y es que debemos estar anclados a su luz en medio de la oscuridad de este mundo, de todas las cosas que pasan, de las crisis de ansiedad que, como decía el pastor Ariel, no solo llegan a las personas que están afuera, lejos de Dios, sino que también llegan a nosotros. Y un ejemplo muy claro fue el de Elías, que era un hombre de Dios y quiso morirse. Pero en ese ejemplo hay algo muy bonito, y es que Dios no nos juzga por sentirnos así, sino que al contrario, Él nos comprende, porque Él entendió lo que sentía Elías y le dio un descanso. Entonces, muchachos, nosotros debemos estar anclados a la luz. El enemigo siempre va a enviar cosas para que nos alejemos del propósito, para que nos alejemos de la voluntad de Dios, y esas cosas que hace el enemigo llegan en crisis de ansiedad, llegan en soledad, llegan en temores, llegan en muchas incertidumbres de qué será nuestro futuro. Pero no olvidemos que Dios no nos juzga, Él nos comprende. También debemos tener claro que nuestro valor en Dios, Él lo ha puesto inclusive desde el vientre. Entonces, nuestro valor no depende de lo que somos o lo que sentimos en un momento de crisis o en un momento de ansiedad, sino que nosotros ya venimos con un valor altamente de parte de Dios, que Él ha puesto algo en nosotros. Y tener claro también que en medio de todas estas cosas es posible la paz, porque bíblicamente está escrito, Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y que Él no nos la da como la da el mundo. Amén. Entonces, tener claridad en esas cosas y no descartar que debemos acudir a personas, a siervos, a ayudas profesionales cuando nos sintamos así, porque es de valientes reconocer cuando también nos sentimos agobiados, nos sentimos ansiosos, nos sentimos abrumados,
pero Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces no debemos dudar de la presencia de Dios en nuestra vida constantemente. Su palabra lo dice: no temas porque yo estoy contigo. Y Él siempre está como poderoso gigante. Entonces no es pecado sentirnos mal, no es pecado afligirnos, pero sí debemos tener en cuenta que respecto a lo que decía el pastor Henry, y hay muchas cosas que si nosotros no tenemos ese dominio propio, acarrean cosas espirituales, porque al nosotros no tener esa potestad de decir, no voy a seguir así, voy a buscar la luz que es Jesús, entonces eso ya empieza a acarrear cosas espirituales que pues se desenvuelven en suicidios, en malas decisiones, en problemas de identidad y en muchas cosas. Entonces, ese es mi aporte. Dios los bendiga y no se olviden que debemos estar anclados a la luz de Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias, David. Amén. Amén. Sé que David, Amén, amén. sé que David en este momento estamos trasnochando o super madrugando donde está. Así que bueno, muchas gracias, David. Pastor Henry, entonces, si oramos. Amén. Vamos a orar entonces. Voy a invitar a todos los que están conectados de que si gustan inclinar su rostro y o si quieren cerrar sus ojos, y vamos a orar todos por este tema tan importante en nuestras vidas. Amén. Padre, te doy gracias por la exposición de este tema que abarca a cada uno de nosotros. Por diferentes razones, Señor, a veces en nuestra mente nosotros batallamos bastante, Señor. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a pelear esas batallas que se desarrollan en nuestra mente, Señor. Que nos des la perspectiva correcta, el entendimiento correcto, para poder buscar la ayuda adecuada. Yo sé, Señor, que tú estás allí dispuesto a ayudarnos cuando te buscamos con todo nuestro corazón. Tu palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y Señor Jesús, es mi oración que cada uno de nosotros te busquemos en todo momento, no solamente cuando las cosas estén bien, pero también cuando estemos pasando por tormentas, por valles en nuestra vida, que te busquemos con todo nuestro corazón para hallarte, Señor, y que podamos también buscar la ayuda cuando la necesitemos. Padre Santo, yo oro para que se derriben cualquier fortaleza que que el enemigo haya creado en nuestras vidas, en nuestras mentes, que posiblemente nos tengan cautivos o encerrados, que esas fortalezas sean destruidas en el nombre del Señor Jesucristo, y que se cree más bien una fortaleza espiritual con tu espíritu, Señor, para que los dardos y los ataques del enemigo no puedan penetrar. Te doy gracias, Señor, por el pastor Ariel. Te doy gracias por cada persona, por cada joven, por cada hermano, hermana que han estado conectados en este día. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes,